Buenas noches, hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, hermanos, de nuevo nos encontramos en esta situación de tener que grabar un día antes del lunes porque, bueno, estamos complicados para reunirnos, así que, bueno, vamos a seguir rezando para que pronto podamos volver, por lo menos a reunirnos los lunes para hacerlo de manera sincrónica y mucho más para que podamos volver a la presencialidad. Así que, bueno, y después de Dios, Nadie como María. los invitamos, como todos los encuentros, a comenzar invocando al Santo Espíritu de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a invocar a aquel que con su sombra cubrió a María, aquel que la llenó de gracia y aquel que formó en sus entrañas al niño Jesús, a nuestro Salvador y Redentor. Le pedimos a ese Espíritu Santo que también nos forme a nosotros en María, a imagen de Jesús. Tú eres el agua viva, oh Señor. Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Tú eres el agua viva, oh Señor. Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Ven a derramarte. Ven a derramarte. Ven a derramarte, oh Señor. Ven a derramarte. Ven a derramarte. Ven a derramarte, oh Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hoy estamos en la charla número 11 ya. Nos vamos acercando al cierre del bloque. Sí, sabemos que estamos cerca del cierre del bloque ya. Recuerden un poco cómo es la estructura. Son 12 lecciones de conocimiento del mundo, 7 de conocimiento de uno mismo, 7 de conocimiento de María y 7 de conocimiento de Jesús. Así que bueno, ya estamos cerca. Por eso es importante también que puedan ponerse al día si todavía no lo están, que puedan ir también en el corazón reviendo todo lo que se estuvo trabajando en este bloque, todos los comportamientos que son del mundo, poder ir revisándonos también. Así que bueno, un poco esa es la propuesta, por eso también habíamos mandado en el grupo de WhatsApp todos los links ordenados. Si no, bueno, en el canal de YouTube está todo público, así que pueden ir y buscar también. Pero es importante eso, que puedan ver los encuentros y que puedan también, los que no lo vieron, volver a verlos, y los que ya vieron todos, bueno, ir pasando ya por el corazón todo lo dado y trabajado. Y también si saben de alguien que quiera a esta altura sumarse, todavía se puede sumar. Nos avisan a nosotros, así lo incluimos al grupo, o le comparten algún video como a forma de invitación. Exacto. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que es un tema, una bomba, es la gran mentira de la nueva era. Entonces, fíjense esto, ya es parte del nombre, la gran mentira de la nueva era.
Y es un tema muy, muy denso, muy profundo, porque también es un tema muy, muy amplio. Por ahí como no es como hablar de la Iglesia Católica, que bueno, sabemos que empieza acá, que termina acá, que estos son los principios, que estos son los dogmas. Ya vamos a ver bien, pero en la nueva era no hay dogmas, no hay jerarquía, no hay fundador, hay un montón de prácticas. Entonces, por eso es un tema muy, muy amplio, porque bueno, es algo muy difuso, pero que también hace mucho, pero mucho daño, justamente por esta carencia de límites. Exacto, y por eso también aclarar que hoy lo que vamos a dar es un pantallazo, pero bueno, sería muy bueno que puedan releer después en este material en el Totus. Le vamos a mandar un documento de la iglesia también, que es muy bueno porque es muy detallada la explicación que da, que si alguno por ahí también cree que está como en alguna práctica que no la nombramos, pero que suena a nueva era o que, bueno, que también pueda preguntar, pueda indagar. Es muy importante eso, para poder entender también esto con mayor profundidad. Entonces, bueno, vamos ya ahora sí a hablar de lo que es Nueva Era. Y cuando hablamos de Nueva Era, nos referimos de un movimiento que estos últimos años estuvo empezando con mucha fuerza en lo que es, sobre todo en Occidente. Y es un movimiento que a partir de un sincretismo, es decir, una mezcla de religiones, de doctrinas, de filosofías, busca generar un nuevo movimiento espiritual. Un nuevo movimiento espiritual que mezcla todo, que hace una ensalada rusa con esta filosofía, con esta, mezcla con esta doctrina, con esta... Que bueno, nos encontramos que al final termina siendo una cuestión contradictoria porque estamos mezclando esta filosofía con esta otra, con esta doctrina, con esta práctica. Pero bueno, por eso, y ahora ya vamos a ver bien cuáles son los peligros de la nueva era y por qué es tan grave. Pero es importante aclarar desde entrada que busca justamente generar este movimiento espiritual que apunta hacia una religión universal. ¿Y qué tiene de malo esto de la religión universal? Que justamente busca acabar y destruir a la Iglesia Católica. Y por eso un consagrado a María no puede adherir a la nueva era, porque justamente de fondo la base está en querer destruir la Iglesia Católica, en querer hacer una única religión universal en la que mezclamos todo como venga y rechazamos la verdad, la verdad que sabemos bien que está en la Iglesia Católica. Es decir, apunta a destruir el designio de Dios mismo. Exacto. Que el designio de Dios mismo es la Iglesia Católica, justamente. Exacto. Ya lo vamos a ver ahora bien en profundidad. Pero bueno, ¿qué es la nueva era entonces? Es una religión universal basada en el sincretismo, es decir, en la unión de cualquier tipo de filosofía, doctrina o religión. Y bueno, nos preguntaremos, porque si nos ponemos a ver, y ahora cuando veamos bien los detalles, decimos, ¡apa! La nueva era se está viniendo cada vez con más fuerza. Vemos cómo gente incluso de la parroquia adhiere a la nueva era, cómo cada vez es más normal escuchar de la nueva era. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cada vez más gente está adhiriendo a esta nueva era, a esta práctica de la nueva era que sabemos que ni siquiera responden a la verdad? Y la respuesta, mis queridos amigos, la encontramos en el Salmo 63, entre paréntesis 62. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente, mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense cómo dice, mi alma tiene sed de ti. Y eso no es algo que le pasa solamente al salmista. Todas las personas nacemos con ese deseo profundo de Dios, con esa sed espiritual. Y cuando uno tiene esa sed espiritual, intenta saciarla. ¿Qué pasa? Acá muchas veces tenemos la culpa nosotros, la Iglesia Católica, y a lo largo de la historia también, que no supimos dar respuesta no supimos propiciar quizás un encuentro real con Cristo, un encuentro con la persona de Jesús, que me transforma y que me llena y que me sacia y que en Jesús encuentro todo lo que está. Quizás muchas veces también por error se cayó, sobre todo como que bueno, ser católico es más como cumplir una serie de mandamientos y nos olvidamos que ser católico era amar, era dejarse amar por Dios.
Entonces, lo que pasa es esto, que las personas tienen una sed espiritual. Y cuando no encuentran la verdad, cuando no encuentran a Dios, que es al único que puede saciar esa sed espiritual, empiezan a buscar en otros lugares. Toda la gente tiene una sed espiritual. Y en la nueva era encuentran un movimiento que les dice que ahí se va a saciar su sed espiritual. ¿Qué pasa? Ya lo vamos a ver. Nadie queda saciado, porque el único que puede saciar esa sed espiritual es Dios. Entonces, nos dice el Catecismo, en el numeral 28, el hombre es un ser religioso por naturaleza. De múltiples maneras, en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se pueden llamar al hombre un ser religioso. Entonces vemos como el hombre naturalmente es un ser religioso y por eso expresa esa búsqueda que en el fondo es de Dios de múltiples maneras. Y la nueva era lo que hace es valerse de este sentido religioso del ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Acá vamos a hablar de lo que es la nueva era. Y vamos a ver que la nueva era es incompatible con la fe católica. Capaz alguno quiere decir, bueno, yo no quiero renunciar a estas prácticas de la nueva era. Bueno, acá nadie obliga, pero sí saber que eso no es compatible con la fe católica. Uno, si se llama católico, no puede aceptar la nueva era. Porque un verdadero católico no puede convivir con doctrinas y con filosofías y con formas de vida que sean totalmente contrarias al catolicismo. Es como que yo diga que yo lo amo a él y a la vez con otros hombres. Entonces, bueno, realmente yo lo estoy amando. ¿Qué es el amor? El amor es dejarme amar por él y amarlo solamente a él. Entonces, hay un principio muy bueno, porque hoy también con esto de la libertad religiosa, que está como un derecho humano, entonces decimos, bueno, no, que está bien, que cada uno crea lo que quiere, que hay que aceptar, que hay que tolerar. Y hay un principio muy bueno que dice, libertad para todo y para todos, menos para el mal y el error. Entonces, cuando miramos a la nueva era y vemos que es una doctrina que es mala, que realmente daña al hombre, que realmente es errónea, porque va en contra de la verdad que sabemos que está en Cristo, entonces no podemos decir que sí, que toleramos y que está todo bien, no, porque también es parte del cristianismo el rechazar y denunciar el error. Y denunciar el error, exactamente. Es decir, justamente como siempre hablamos, una de las obras de misericordia es justamente corregir al que está equivocado. Exacto. Y en esto tenemos que decir claramente que la nueva era, más allá de las buenas voluntades que pueden tener los que están dentro, se equivoca, está en un error. Porque la nueva era justamente se presenta como esto, como una nueva era. Ya viene mucha gente, más o menos a finales del siglo pasado, anunciando esto, anunciando que comenzaba una nueva era astrológica. Por lo tanto, se denomina una nueva era, o en inglés New Age, que era la era astrológica de Acuario. Y acá radica lo complicado para nosotros los cristianos, para aquellos que decimos creer en Cristo. Porque esta gente sostiene que hubo diversas eras. La primera era hubiera sido supuestamente, obviamente, la de Tauro, a partir del 4200 a.C. Y esta era de Tauro la llaman así porque en las culturas mesopotámicas, babilónicas, adoraban los becerros. Es decir, un becerro que tiene la imagen de un tauro era de Tauro, por lo tanto. Entonces, en este pecado incluso de idolatría cayeron los judíos cuando adoraron el becerro de oro. Bueno, después de esta era vendría la era de Aries, porque el pueblo de Israel, junto con el rey David, comienzan a ofrecer en sacrificio carneritos, es decir, corderitos. Por lo tanto, el símbolo de Aries es un carnerito, entonces la era de Aries hubiera sido. Hasta acá, bueno, si quieren llamarlo así por referencias a la época, no habría ningún problema. Pero ya se empieza a complicar cuando empezamos a hablar de la era de Piscis. ¿Qué es la era de Piscis? Justamente la era del cristianismo. Por el cristianismo al principio era representado con el símbolo de un pez
debido a una de las catequesis que ha dado Tertuliano, que en la preparación al bautismo decía lo siguiente: nosotros, pequeños peces, tras la imagen de nuestro ictis, Jesucristo, nacemos en el agua. Así como los peces nacen en el agua, así los cristianos nacen en el agua del bautismo. Entonces acá podemos ver esta relación entre el pez y los cristianos, en el ictis, que es un acróstico de Jesucristus Theodius Soter, es decir, Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, utilizaban esta señal del pez como una forma de comunicarse oculta, porque, como sabemos, los primeros siglos para el cristianismo fueron muy difíciles por la gran persecución a mano de los emperadores. Sí, de hecho, para saber si otra persona era cristiana, si yo conocía a él y no le podía preguntar sos cristiano, porque si no era cristiano me iba a matar, dibujaban medio pez en el piso y si la otra persona completaba el pez, era como la señal de que que eran cristianos. Entonces podían ver por varios lugares justamente el símbolo del pez pintado. Y lo complicado viene, con esta nueva era vendría a ser un final del cristianismo, es decir, sostiene la nueva era que estamos llegando al fin del cristianismo y que esta nueva era astrológica va a acabar con el cristianismo. Mientras que Pablo, el apóstol Pablo, dice que Jesucristo es la revelación definitiva del Padre, es decir, la revelación definitiva de Dios. ¿Por qué tendríamos que esperar otro tipo de era si ya está todo revelado en Jesucristo? Entonces, ¿qué dice la nueva era? Que estamos comenzando con la era de Acuario, dando fin a la era del cristianismo. Y será una era como el agua, porque el símbolo de Acuario, es un hombre con un cántaro que está tirando agua. Entonces será una era donde todo fluya, donde no habrá dogma, donde no habrá enseñanzas, donde no habrá nada institucional, donde no habrá verdades absolutas. No hay jerarquías. Claro, donde cada uno podrá creer lo que quiera y en esto se fundamentará la religión universal. Todos nos hermanaremos, será muy pero muy romántico, pero es un principio que niega al amor de nuestros amores, que es Cristo Jesús. Y por eso justamente no lo podemos aceptar. En una página de la Nueva Era dice explícitamente esto: con el advenimiento de Jesús llega la era de Piscis, lo que decíamos recién. Sigue: para la era de Acuario se ha señalado una libertad religiosa y de creencias, e incluso hay quienes manifiestan que será el fin del cristianismo como se lo conoce hoy en día. Todo muy bien, pero si nos van a decir que Cristo fue solo un maestro más, olvidalo. Cristo es mi Dios, es mi Señor, y el que no cree esto, lamentablemente, no es cristiano, porque justamente los cristianos son aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor. Y algunos han visto a la nueva era en lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 15. ¿Cómo vamos a leer? Entonces, lo que tiene la Biblia pueden buscar Apocalipsis 12, versículo 15. Y esto dice la palabra: la serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara. Palabra de Dios. Ahí está. Para arrastrarla con su corriente. Entonces podemos ver que es muy, muy explícito, es decir, una corriente de agua que va a arrastrar a los que están atrás de la mujer. ¿Quién será esa mujer? Justamente María. ¿Y quién está atrás de María? El ejército de María, que somos los católicos y especialmente nosotros, aquellos que estamos consagrándonos a su inmaculado corazón. Entonces, como podemos ver acá, es una serpiente, que ya vamos a ver algo más adelante, que escupe como un río de agua. Qué casualidad, justo el símbolo del aguador, justo el símbolo de Acuario, que está tirando como un río de agua. Entonces todo va a fluir, todo va a ser líquido, nada estable, nada sólido, todo relativo, todo es lo mismo, no hay una verdad absoluta y no habrá nada específicamente que signifique o relacione con la iglesia, es decir, con una institución. Por lo cual va a ser algo muy factible para ser rebelde, es decir, para rebelarse contra todo lo que tenga que ver con la institucional. Pero, gracias a Dios, Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, como lo vamos a ver a lo largo de toda esta lección.
Exacto. Y bueno, también aclarar por ahí un poco porque, bueno, de hecho a mí me pasó cuando yo escuché esta charla, me di cuenta que desde la ignorancia estaba cayendo muchas prácticas también de la nueva era, mucho pensamiento, mucha por ahí filosofía. Entonces, bueno, por ahí decirle, bueno, si quizás alguno se da cuenta que, bueno, que está en algo de esto, pero fue desde la ignorancia, bueno, ahí no pasa nada. Pero ahora sí que ya sabemos las cosas claras, que ya María nos quita las vendas de los ojos, sí es momento de cortar con todo eso. Entonces, bueno, hay como una penetración que es como progresiva para ir como cayendo en la nueva era. Primero fue y es vamos a hablar de Cristo, pero no en la iglesia. Es decir, iglesia no, Cristo sí. De ahí esta frase que cada vez es más normal escuchar, creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Entonces, ¿por qué es esto? Porque se busca destruir toda jerarquía, toda institución, porque bueno, no, las instituciones dividen, porque ya hubo 2 guerras mundiales, no nos vamos a seguir peleando, entonces bueno, la institución divide, vamos a cortar con toda institución. La jerarquía también divide, los dogmas nos dividen. Entonces, bueno, vamos a tolerarnos, paz y amor, tolerancia, que no haya una verdad, que no haya una iglesia, que no haya una institución. Entonces, bueno, de ahí nace como todo este odio a la institución. De hecho, la canción tan conocida de los Beatles que dice, imagina un mundo sin religión. O sea, como decir, no, que la religión es lo peor del mundo. La religión nos divide, nos separa. Entonces, ¿qué quiere la nueva era? Quiere que desaparezca, quiere que desaparezca la institución, quiere que desaparezca algo sólido, quiere que haya algo que fluya, que cambie, que no sea firme, que no haya un dogma, que no haya una verdad, que no haya una jerarquía, que no haya alguien que mande, que no haya alguien que baje órdenes, que diga esto es así y esto no, porque eso hace la iglesia que es la voz del Espíritu Santo. Dice estas cosas sí y estas cosas no, con estas cosas te vas a perder, con estas cosas te vas a morir. Entonces, de ahí nace esto, ¿no? Creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Qué pasa? ¿De verdad se puede creer en Cristo y no creer en la iglesia? La nueva era busca sacar a los cristianos la protección de su madre iglesia. Busca aniquilar los sacramentos, busca aniquilar la oración comunitaria, busca anular todas las prácticas que nuestra Santa Madre Iglesia nos ha regalado, como el Santo Rosario, la coronilla. Exacto, ¿y cómo puedo creer en Cristo si es la iglesia la que me trae a Jesús de Eucaristía? Entonces, bueno, algo que tampoco tiene demasiado sentido. Entonces, bueno, primera penetración, creo Cristo sí, iglesia no. Después siguieron diciendo, bueno, si decimos Cristo, como que estamos dejando a algunas personas de lado. Entonces se pasa a decir, Cristo no, Dios sí. Y Dios se lo entiende no como Dios uno y trino, sino Dios como una palabra amplia que incluye a todos, que cabe en todas las religiones, es decir, Buda, Mahatma Gandhi, son Dios y que cada uno desde su religión puede creer en un Dios que es indistinto qué Dios es, porque al final Buda, Jesús, Mahatma, no importa, lo importante es trascender de alguna forma, lo importante es conectarnos con un Dios. Entonces se dice que todas las religiones nos llevan a Dios, y esto no es cierto, porque creemos que hay un solo Dios, el único, el nuestro. Dios uno y trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el único Dios. Entonces, que se cree también como en un Dios que es difuso, que es impersonal, que es como algo cósmico, como algo grande, algo que está ahí, como si creo en un Dios así que es como grande, pero no es que un Dios, una persona con quien yo puedo entablar una conversación. Es un Dios como energético, como ahí, difuso en el aire. La gran energía. Claro, la gran energía universal, que existe un algo, pero no, sabemos cuál es la realidad y la naturaleza de este Dios que quiere relacionarse con nosotros, porque es un Dios personal. Y también sabemos que Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente en Él, solamente por medio de Él. Entonces se busca esto, ¿no? Decir, bueno, que todas las religiones nos llevan a un Dios, que lo importante es trascender de alguna forma. Y nos encontramos con religiones que en sus prácticas proponen el canibalismo, proponen el ofrecimiento de niños, como había en nuestros pueblos
antes de la llegada de la evangelización de parte de Europa, acá a nuestros pueblos, era muy común el ofrecimiento de niños en los Exacto. volcanes y esos lugares. Así que bueno, todas las religiones llevan al mismo Dios. Sería si uno me está diciendo que tengo que asesinar a un niño, otro me dice que está permitido el canibalismo, y por otro lado Cristo me dice que hay que amar a todos como a mí mismo. Entonces, ¿qué? ¿Son todas las religiones el camino hacia Dios? Claro, porque Dios se estaría contradiciendo también. Claro, y Jesús mismo, si Él dice yo soy el camino, ¿cómo puede ser otra cosa el camino hacia Dios? Con esto no queremos decir que aquellos que no hayan conocido a Cristo no se salven, porque Dios, en su infinita misericordia, para cada uno va a encontrar algún camino de traerlo de vuelta a casa. Pero nosotros que somos cristianos, que recibimos la revelación, es decir, Dios nos mostró el camino, no podemos ir por otro camino, sino por el que Dios mismo nos ha mostrado. Exacto. Entonces, bueno, Cristo sí, Iglesia no. Segundo, Cristo no, Dios sí. Tercero, Dios no, yo sí. Que se sigue diciendo que busca la nueva era la divinización de la persona. Es decir, Dios radica en uno mismo. Yo soy Dios. Y Jesús se hizo Dios porque se creyó él mismo que era Dios. Entonces pudo aprovechar todo ese potencial divino que él tenía. Igual que Buda. Buda pudo trascender porque él sabía que era Dios. Y de la misma manera yo no tengo que creer en Cristo. Si Dios está en mí, si yo me puedo hacer Dios. Entonces, qué distinto es a lo que nos plantea Jesús, a lo que nos plantea la Iglesia, a lo que nos plantea Dios, que Dios nos quiere divinizar, pero de una forma distinta. No es como el pecado de Adán y Eva, que quisieron hacerse como Dios, pero sin Dios y lejos del plan de Dios. Y Dios nos quiere divinizar, pero eso no significa que yo a mí misma me puedo hacer Dios, sin la gracia de Dios. Él es el que a mí me diviniza. Y yo lo voy a hacer si yo vivo unida a Él, porque Él es la fuente, no está en mí la fuente separada. Entonces, la nueva era dice esto, ¿no? Que uno es el hombre que se hace Dios y que tenemos que descubrir la divinidad que está en nosotros y que para eso necesitamos un maestro espiritual que nos vaya enseñando por técnicas y por meditaciones para que podamos ir trascendiendo, para que podamos ir avanzando de niveles de divinidad. Entonces, bueno, es también importante esto, saber que el ser humano no es Dios. Claro, porque muchas veces tenemos pensado hacer un montón de cosas y después nos damos cuenta que con las circunstancias no se pueden, porque las circunstancias nos superan. Exacto. Y acá está el peligro también de esto, de caer en la soberbia, de pensar que yo todo lo puedo con esta supuesta ley de la New Age, de la ley de la atracción. Pensalo que va a llegar. Yo, no sé, por más que piense y quiera, nunca me voy a poder dar un beso en la espalda, porque sería imposible. Entonces esto, hay que tener mucho cuidado con este movimiento, porque pretende eso, que el hombre ya es Dios y que no necesita de Dios para alcanzarlo. Y así se buscan caer en prácticas también como el conocimiento de las cosas ocultas, como el viajar en el tiempo, como conocer en el futuro, todas cosas que son propias de Dios y que Dios nos las revela a nosotros si Él quiere, pero no está en nosotros y no está en nuestras manos eso, solamente si lo podemos conocer porque sea Dios. Entonces el querer buscar también todas esas cosas responde a esto mismo, a querer hacerme como Dios. Y lo que es importante es que la nueva era no se va a presentar tampoco de una forma tan obvia, es decir, va a hablar de amor, va a hablar de perdón, va a hablar de soltar, va a hablar de sanar, de no retener, de perdonar, pero tarde o temprano te va a pedir que niegues a Cristo. Exacto. Entonces, bueno, esa es bueno saber que la nueva era es una mezcla de religiones, es decir, no es una religión, es una mezcla de todas las religiones que cada uno se la hace a su medida. Es decir, yo puedo creer en la Virgen y puedo creer también en Buda y puedo también tener en mi altar a un Gauchito Gil y también puedo tener a un elefante de la buena suerte y todo está con el billetito en la trompita. Con el billetito en la trompita y todo está bien porque es la religión a mi medida, porque yo puedo elegir en lo que yo quiero creer. Y no, porque sabemos que el cristianismo no es así, que nosotros no elegimos lo que queremos, que tenemos que tomar la verdad como se nos es dada. Entonces por eso también se dice la nueva era que es un supermercado espiritual, y en el que uno se hace justamente esta religión a la medida. Es decir, en el supermercado uno tiene un montón de artículos y va tomando el que le gusta. Bueno, claro. Esta nueva era pretende una religión así, tomando
lo que me gusta, es decir, perdonar a mis amigos, pero violentar a mis enemigos. Entonces no es lo que nos pide Jesús. Por eso decimos también que es muy, muy complejo, muy amplio, porque no es que dice, bueno, o sea, se dice, la nueva era cree en esto. No, la nueva era cree en lo que cada uno quiera, Lo que cada uno sería. quiera, claro, justamente. Y propone también un falso pacifista. Claro. La paz, la paz, la paz. Si nosotros no somos pacifistas, justamente el pacifismo es una herejía. Nosotros sí, buscamos la paz, pero somos cristianos. Y muchas veces decir la verdad no trae paz. Porque implica al otro un cambio de vida. Entonces, bueno, en lo primero que falla, y acá donde se van todos los problemas de la nueva era, es en el concepto de Dios. Los cristianos creemos en un Dios personal, un Dios que nos ama, que nos amó y que nos amará, que tiene entendimiento, que tiene voluntad. Es un Padre que entregó a su único Hijo para hacernos partícipes de su gloria eterna. Un Padre que se entrega al Hijo y de ahí nace el Espíritu Santo. Un Dios personal con el que puedo dialogar. Mientras que la nueva era tiene el concepto de un Dios impersonal, un Dios que no es persona, una gran energía en la que todos nos fundimos, una gran mente en la que todos vamos a fundirnos en eso, y en lo que algunas religiones llaman el Brahman, una energía cósmica impersonal. Por eso es muy propio del movimiento de la nueva era hablar con toda la cuestión de las buenas energías y las malas energías, es decir, todo como con cuestiones energéticas, es decir, las buenas energías que vos me das, las buenas vibras, las malas energías, como haciendo de la energía algo espiritual. Y los cristianos sabemos muy bien que la energía es una cuestión puramente física, es decir, sí, existe la energía, existe la corriente, existe la luz, pero una cuestión física, obviamente. Entonces, si uno habla con estos términos, la buena energía, la buena vibra, está justamente ya metido en la nueva era. Y ojo, que todos los hemos hecho, pero bueno, hasta que gracias a Dios llega a la iglesia y nos alumbra. O esto también de te mando mis energías, todas estas cuestiones. Entonces, bueno, es cierto que uno puede llegar a un lugar y experimentar ciertas presencias o cierto malestar, sobre todo las personas muy sensibles o perceptivas espiritualmente, porque bueno, los cristianos sí reconocemos la presencia de malos y buenos espíritus. Pero justamente esto, son espíritus, son seres con inteligencia y voluntad que son ángeles o, en el peor de los casos, demonios, ángeles caídos, ángeles que se han opuesto a Dios y que hacen lo posible para apartarnos a nosotros de Dios. Entonces son seres personales que tienen entendimiento y voluntad. Y aparte, al ser la energía algo impersonal, nosotros no nos podemos dirigir a una energía. Gracias a Dios, Dios es una persona, justamente, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con una energía? ¿Alguien alguna vez tuvo una conversación como fecunda con un foco? El director de Lazos Amor Mariano contaba que, bueno, ellos organizaban retiros y una vez llegó una mujer y dijo, vine al retiro a llenarme de buenas energías. Y él le preguntó, ¿la enchufo a un toma o a un 220? Y bueno, ahí se rieron obviamente. Pero bueno, la energía es algo impersonal. Uno no puede amar una energía. En cambio, Dios es un ser, son tres personas en un solo Dios con las cuales podemos entablar una relación. Sí, por ahí este pensamiento de que Dios es una gran energía universal, justamente es esto, ¿no? Que ahí existe como una gran energía y que todos tenemos una parte de esa energía, es decir, las plantas, las personas. Por eso en todos hay un poco de Dios y en las plantas también y en mí también, porque todos tenemos esa energía que es única y universal. Eso es lo que sostiene la nueva era y por eso también se lleva, por ejemplo, a divinizar a las plantas, a la naturaleza, a los animales, como que si son igual a mí, porque todos tenemos de la misma energía, de la misma gran energía universal. Y ojo, que lo que se oculta detrás de todo esto es el tema del no amor. Es decir, si Dios es una energía, entonces no me ama, porque esto cala profundamente en el alma. Entonces, acá está el primer error del concepto de Dios. Y como falla el concepto de Dios, falla también el concepto de hombre. Es decir, la antropología, la forma de entender al hombre, también es diferente a la del cristiano. Nosotros, como veíamos en las lecciones anteriores, los cristianos reconocemos que somos cuerpo y alma, imagen y semejanza de un Dios personal. Pero la nueva era, como considera que Dios es energía, entonces el hombre también es un cúmulo de energías. Ellos hablan, por ejemplo, de 7 supuestos puntos energéticos distribuidos a lo largo del cuerpo, que serían los chakras, lo cual no tiene ningún tipo de sustento científico ni filosófico, obviamente.
Empezando por la columna... Filosófico sí, científico no. Sí, perdón. Empezando de la columna vertebral hasta la cabeza, entonces habría 7 puntos energéticos, donde supuestamente se estarían dando los desequilibrios de las personas. Entonces la salud o cómo se sienta la persona estaría determinado por estos puntos energéticos. Es decir, si yo soy bueno o malo, dependerá de estos puntos energéticos. Cuando los cristianos reconocemos que no, que nosotros, el desequilibrio que existe en nosotros se debe al pecado, es justamente al habernos apartado de Dios, al haber cortado con esa relación que tanto malestar nos trajo. Entonces, para los católicos cristianos no son puntos energéticos, porque si uno tiene un problema médico, sabemos que somos cuerpo y alma, y por lo tanto, si uno tiene un problema en el cuerpo, va al médico, y si tiene un problema en el alma, va al sacerdote. Obviamente sabemos que hay problemas del cuerpo que repercuten en el alma, o problemas del alma que repercuten en el cuerpo, como son el caso de las enfermedades psicosomáticas, que empiezan en la psiquis y se manifiestan en el soma, es decir, en el cuerpo. Pero uno no puede pretender que el sacerdote, cuando lo absuelve, le cure el cáncer, o que el médico, una vez que le cura el cáncer, le absuelva de los pecados. Claro, porque para la nueva era, si yo tengo una enfermedad, la enfermedad no viene de mi cuerpo, de la enfermedad propia de mi cuerpo, que es producto del pecado original. La enfermedad viene porque tengo un chakra desalineado. Y sabemos que no es así, que muchas veces espiritualmente puedo estar con una vida de oración y de gracia terrible y tengo una enfermedad. Entonces, o viceversa, puedo estar muy bien de salud y muy mal espiritualmente. No es que es todo una sola cosa. Así que bueno, entonces nosotros como católicos reconocemos que hay una disciplina para cada cosa. En cambio, la nueva era tiene una visión holística, es decir, en lo que todo, pero todo se integra, lo cual es tremendamente dañino, porque hay personas que solamente se someten a este tipo de prácticas espirituales, es decir, se sienten mal, entonces como tienen esa concepción de que somos puntos energéticos, entonces están llenos de mala energía y tienen los chakras desalineados, entonces van de un gurú, van de otra persona a hacerse reiki, entonces que le acomode este desequilibrio energético, que lo llene de buenas energías, entonces esa persona puede volver a estar bien y ese día agarra y se queda con toda la plata de los empleados y no le paga a los empleados, pero se siente bien. Entonces hay como una dicotomía que es contrariamente a lo que proponemos como cristianos. Entonces, estas prácticas espirituales proponen y pretenden curar al hombre de manera completa, desde el cuerpo hasta el alma, de los sentimientos, los afectos, los recuerdos, las emociones, pero resulta que no cumple con lo que propone, y esto lleva a decepciones tremendas, pero tremendamente profundas, que incluso arrastran a las personas al suicidio, porque es tan alto el parámetro que se pone, que cuando uno descubre que es mentira, que uno solo no puede con todo, porque cuántas veces lo vemos en las situaciones malas que nos tocan vivir, que uno no puede con todo, que uno se desvanece. Entonces cuando uno piensa que va a poder con todo y no puede, es muy, muy doloroso. Entonces, bueno, hay que saber hasta dónde podemos llegar. Y esta es la visión que los cristianos tenemos. ¿Todo lo puedo? Sí, pero en Cristo que me fortalece. Y un ejemplo muy concreto de estas prácticas de nueva era es la del yoga, que ya vamos a explicar de dónde viene la palabra yoga, qué significa, pero lo que busca justamente el yoga es despertar y elevar el punto energético, el chakra, que está en la base de la columna, y miren lo que dice acá, despertar y elevar el kundalini, una energía que se simboliza con una serpiente, como si abriera una serpiente dormida en nosotros, a través del canal Sushumna, pasando por todos los chakras, hasta lograr que se una con el Brahman, es decir, con este dios abstracto, en el chakra superior Sahasrara. Por lo tanto, el yoga, cuando nace como filosofía, cuando nace como religión, busca este equilibrio de los 7 puntos, despertar y elevar esa serpiente que sería la energía que recorrería todo el cuerpo de la persona. Por lo tanto, el yoga está íntimamente unido a una cosmovisión, es una visión del cosmos, una visión de toda la realidad, y que nace justamente todas estas formas para lograr, todas las formas de ejercicio, todas las posiciones, para lograr despertar esta serpiente que está dormida en nosotros, esta energía. Y es importante saber que los cristianos reconocemos que el cuerpo es expresión de la persona. Entonces no somos solo lo que decimos, sino también lo que hacemos. Entonces lo que hacemos también expresa de alguna forma lo que creemos.
Exacto, es decir, yo no puedo entender al yoga solamente como una práctica física, porque justamente mi cuerpo expresa lo que hay en mi realidad interior. Mi cuerpo es la imagen visible de lo invisible, sería. Yo soy mi cuerpo, yo soy cuerpo y alma. Entonces, no podemos pensar que el yoga, por ejemplo, está separado a algo que es puramente, o sea, que es pensarlo como algo puramente físico. Y la palabra yoga viene justamente de unión. Viene del sánscrito, que significa unión. Entonces es una palabra de una lengua muy antigua. ¿Y qué significa? ¿Unión entre qué? Unión entre el yo personal, el Atman, o sea, yo Mili, con el yo trascendente, con el Brahman, con ese que dijimos que era esa gran energía universal, ese Dios etéreo. Entonces, por lo tanto, es una práctica religiosa, porque desde la filosofía busca con esto que solamente se ve como algo físico, como algo exterior. La filosofía de eso está en buscar que mi yo se una con esa gran energía universal. Y es justamente una práctica religiosa que la acompaña en posiciones físicas, pero que es una filosofía de vida. Y que no lo podemos ver solamente como unos ejercicios, porque implica también un compromiso en la conciencia y una cosmovisión de la realidad, una forma de ver la realidad, que implica también ver al hombre como estos puntos energéticos que decíamos hoy, es decir, yo estoy haciendo esto para acomodar mis chakras y entender que Dios es esta gran energía con la que yo me voy a unir, acomodando también estos chakras que yo tengo, porque yo soy un ser energético, que me voy a unir con este Dios que no es el Dios el verdadero, y que la forma también de unirme no es por la oración, que es un encuentro, sino con esta meditación, que es este vaciarme de mí mismo, que es este poner la mente en blanco. Entonces, fíjense qué es lo que hay de fondo. Y de hecho, muchos exorcistas dicen esto, que cuánta gente cayó a exorcismos por practicar yoga y por pensar solamente que era una práctica física, porque era por dolores de espalda. Yo también sufro un montón de dolores de espalda y también me aconsejaron que vaya a yoga, pero yo ya sé que eso no es solamente una cuestión Le pasó a un física. amigo mío que también empezó yoga por cuestiones de salud y las primeras clases todo bien. El primer tiempo nada raro, era solo ejercicios físicos. ¿Qué pasó? Llegaron unas clases en las que la profesora sacó las cartas de unos ángeles y llegaron clases en las que la profesora comenzó a hacer ciertos cantos, ciertas invocaciones y ahí él, obviamente, católico, aprendió la lección y se fue de ahí, porque obviamente ya estaban metiéndolos lenta y sigilosamente, como obra esa caricatura rojo, que sabemos que no es ninguna caricatura, que es el demonio, para meter a la gente en cosas que no corresponden a nuestra fe cristiana y que nos alejan de Dios. Exacto, una vez también un sacerdote contaba de un fiel que el fiel enseñaba yoga, el fiel como lo enseñaba literalmente como una práctica física y como que él siempre había sostenido que era algo separado de lo espiritual. Cuestión, bueno, llegó un tiempo que estaba dando yoga en un lugar, hacía bastante tiempo, lo llamaron y le dijeron que había llegado su momento de consagrarse a la diosa, no me acuerdo cuál es el nombre, pero que era algo totalmente satánico. Ahí el hombre obviamente se fue corriendo, nunca más en su vida enseñó yoga ni practicó el yoga. También vemos como hoy un actual monje que se llama José María Berlinde, que también es, ¿cómo es la palabra? Abad. Que es abad en una congregación, fue en un momento de su vida el secretario de Maharishi. Maharishi era el gurú de los Beatles. Cuestión que una vez le preguntó si se podía practicar el yoga como una cuestión física separado de lo espiritual, a lo que Maharishi se le rió. Como O que sea, si no era era, cualquier gurú, era justamente el claro, gurú de los Beatles, uno de los más famosos y más reconocidos en su época. Cuando se le acerca su secretario, que era este hombre que ahora es monje, pero en aquel momento no, a preguntarle, ¿se puede, en verdad, separar? Y Marichi se le rió porque dice, es imposible que dé resultados separando el yoga de la filosofía propia del yoga, porque cada postura implica una diferente forma de adoración a una divinidad. claro, ¿qué pasa? Si un budista empieza a rezar el rosario como una práctica espiritual, aunque él dice, yo solamente estoy repitiendo un Ave María, va a llegar un momento que esa Ave María va a transformar su corazón,
porque no se puede separar lo físico, el Ave María, el decir el Ave María con lo que Implica va el Ave obrando María. en el corazón. Lo mismo pasa con el yoga. El yoga es solo un ejemplo, lo mismo pasa con toda práctica de la nueva era. Y bueno, también tiene es un concepto de oración muy distinto al nuestro. Para nosotros la oración implica un encuentro con Dios. Para la nueva era, la oración es un vaciarme, es un poner la mente en blanco y ahí se termina la oración. Para nosotros la invitación es buscar cuál es la voluntad de Dios, o sea, y yo voy a hallar la paz cuando yo me encuentre con Dios y cuando Dios me diga, tenés que transformar tu vida, y aunque a mí me duela, no, o sea, no importa, porque la paz está en Dios y está en ese encuentro con el otro y está en ese saber que Dios me lo está diciendo y que Dios tiene la razón. En cambio, para el yoga, uno puede tener una vida de pecado tras pecado, pero uno tiene sus momentos de oración, de meditación, en el que pone su mente en blanco y se llena de paz y ya está. Entonces le mato a alguien, pongo la mente en blanco, me lleno de paz. Terriblemente malo porque está induciendo a más pecado, a más violencia. Es decir, hay una confusión de lo que es la paz con la tranquilidad. Claro. Cuando la oración cristiana me va a llevar también a confrontarme a mí mismo, porque me voy a encontrar cara a cara con Dios y Dios de a poco también me va a ir hablando al corazón. Pero fíjense cómo, bueno, esto en el cristianismo, la oración es un encuentro con el otro. En cambio, en el yoga es un vaciamiento de uno mismo. Bueno, hay 4 mentiras en la nueva era que, fíjense, si leemos el Génesis y también acá podemos ver la raíz diabólica de la nueva era, son las mismas que la serpiente les dijo a Adán y Eva. Entonces nos dice la palabra en Génesis 3:1, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, no, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de este árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces las mentiras son, no morirán. Se les abrirán los ojos, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. La primera mentira, por lo tanto, es que no vamos a morir. Eso bien sabemos todo, que sí vamos a morir. Pero acá se mete en la nueva era lo que es el término de la reencarnación, con un desprecio total de aquello que tanto valoramos los cristianos, que es el cuerpo. El alma, cuando uno muere, pasa, según el karma, a un buen o mal cuerpo. Es decir, si tuviste una vida mala, pasás a un mal cuerpo para purgar todo eso en otra vida, mientras que si tuviste una vida buena, pasás a un mejor cuerpo, así hasta ser libre totalmente de los cuerpos. Entonces es pura negación de la redención. Yo mismo me autorredimo de vida en vida. Por lo tanto, ¿de qué vale la redención de Cristo? Y atenta también contra la caridad, como le pasó a la Madre Teresa de Calcuta, en una sociedad que tenía una concepción reencarnacionista. La gente estaba muriendo y le decían, no, algo habrá hecho, tendrá que pagar el karma en esta vida. Nosotros los cristianos no creemos en el karma. Entonces la Madre Teresa de Calcuta se los llevaba y los curaba. Entonces los cristianos reconocemos que fuimos redimidos por Cristo. Como leemos en Hebreos 9:27, el hombre muere una sola vez. Y en esto, por lo tanto, hay un gran terror a lo que es el sufrimiento, a lo que es la muerte, y hay una mala concepción. Es decir, si uno sufre, justamente esto, porque llegó una mala vida anteriormente y porque, bueno, no está haciendo las cosas bien o no ha llegado al cierto grado de conocimiento, al cierto grado de unión con esta supuesta divinidad que le impediría sufrir, negando totalmente el sentido bueno o positivo que gracias a Cristo tiene el sufrimiento, en tanto que uniendo el sufrimiento a Cristo nos alcanza los méritos de la redención. Y acá vemos prácticas muy peligrosas junto con estas medicinas alternativas sin supuestos científicos. Obviamente, como cristianos reconocemos que la creación es buena y que hay elementos que tienen propiedades curativas. Naturales, pero no curan el alma, no curan lo que uno es. Curan, sí, el cuerpo, pero no el alma. Y acá se meten haciéndonos, con todas estas medicinas alternativas o estas terapias alternativas, muchas veces pretenden llevarnos a vidas pasadas, meternos en el espiritismo, es decir, la invocación de muertos, invocación de espíritus, o algo muy, pero muy peligroso,
como lo vamos a poder ver dentro de poco, que va a salir una película sobre un exorcista que cuenta diferentes casos, y la gente que estuvo ahí también los va a contar, que es el Reiki. El Reiki, que está basado en esta supuesta concepción de que somos seres energéticos y que implica la efusión de energía, lo cual sabemos muy bien que no hay energías. Entonces, ¿qué se nos está transmitiendo? Y esto es abrirle puertas a la acción del enemigo. La segunda mentira... Claro, porque también si no se invoca a Dios, ¿a quién se invoca? ¿A quién está invocando? Si yo no conozco, ¿por qué la iglesia nos revela el nombre de los ángeles? De 3 ángeles. Gabriel, Rafael y San Miguel. ¿Por qué no nos revela a los otros? Porque no los conocemos. Entonces no invoquemos a algo que no conocemos, sino invoquemos a aquel que se nos ha dado a conocer, a Jesucristo y a los santos, que la iglesia reconoce como tal. La segunda mentira es que se nos van a abrir los ojos, y acá entra toda la fascinación por lo oculto, también por el tema de los ángeles. Entonces propone un conocimiento que otros no van a tener. Entonces acá se mete todo el tema mistérico, el esoterismo, el mezclar las cosas. Yo te voy a mostrar lo que no conoces, lo que nadie te reveló, los que no están tan avanzados en la vida no conocen. Entonces con esto te meten en la adivinación, en la esoterismo, espiritismo, fascinación permanente por lo oculto. Y bien dice el Catecismo en el número 2116, todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. No nos corresponde a nosotros conocer el futuro. Si Dios lo quiere revelar, lo revelará, pero eso es algo propio de Dios. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes. Los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Está en contradicción con el honor y el respeto, mezclados del temor amoroso que debemos solamente a Dios. Entonces, como la magia, que pretende manipular a Dios, manipular a las personas y granjearse poderes ocultos, como pasa con San La Muerte, con el Gauchito Gil, con la difunta Correa, todos esos supuestos santos, por eso se les llama santos paganos, que no son santos, y que nos dan como ciertos poderes ocultos. O por ejemplo el caminar con una cintita roja en el brazo para protegerse de la envidia. Lo único que nos protege de la envidia es la confesión, porque la envidia no le hace mal a nadie, sino al que es envidioso. O todas estas cosas, estas supuestas, o el Feng Shui, que propone poner la casa una cierta posición de espejos, también para protegerse de supuestas malas energías. Entonces ya iríamos mencionando cuáles son todas estas prácticas que en realidad nos alejan del amor de Dios y que pretenden darnos a conocer algo que no nos corresponde conocer. Exacto. La tercera mentira es serán como dioses. Y esto es un poco lo que dijimos antes, ¿no? Que cada uno se sostiene que cada uno es Dios y que Jesús es alguien que se reconoció como Dios. Nosotros también lo podemos hacer. Divinizamos al hombre y acá también se entra en vos podés, yo puedo por mí solo. Seguí tu corazón. No tengo que seguir a mi corazón, tengo que seguir el corazón de Jesús. Mi corazón que está herido por el pecado. Claro. La sanación está en vos mismo. Entonces uno puede sanarse si uno quiere. Yo puedo hacer las cosas por querer hacerlas. Si querés, podés. La ley de atracción, es decir, basta que vos lo desees para que suceda, para que el universo conspire a tu favor, porque vos lo estás atrayendo al universo para que conspire a tu favor. Esto de la autosanación, esto de la autoliberación, de la autoestima, esto también de la autosuperación. Hay que tener con mucho cuidado con eso que empieza con auto, porque bueno, muchas veces también tiene como este tinte de la nueva era. Muchas veces yo no puedo autosanarme, necesito a Dios que es el médico de las almas. Entonces en esta autosanación, ¿cuánta gente termina suicidándose, cayendo en depresión? Pues gente que sostiene esto. Hay un hombre que había escrito un libro de la autosanación y autosuperación y se terminó suicidando porque era una mentira. Uno no puede crecer en la vida si no es por la gracia de Dios que los lleva a crecer en la vida espiritual. Uno no puede sanar el corazón herido, solamente Dios puede sanar ese corazón herido. Porque la gran herida del corazón es el haberse separado de Dios. Exactamente. Y también con esto de divinizar al hombre al margen de Dios, porque ya dijimos que Dios nos quiere divinizar, pero unidos a Él por los sacramentos, por la gracia. En este divinizar al hombre al margen de Dios también se cae mucho en el yin y el yang, que es esta mitad
blanca con un puntito negro y mitad negra con un puntito blanco, porque cada Dios bueno tiene un poco de malo y cada Dios malo tiene un poco de bueno. Y no, o sea, sabemos que Dios es uno y es perfecto, y que el diablo es una criatura, que Dios no tiene nada de malo, nada. Y que no hay comparación entre la fuerza de Dios y el diablo, bastaría un solo pensamiento. Exacto. Entonces, bueno, serán como dioses. Y la última es conocedores del bien y del mal. ¿Y qué es lo que sostiene la nueva era? Que no hay una verdad, que la verdad cada uno se la construye, que hay un relativismo moral, que si vos crees que eso está bien, entonces hacelo, que vos tenés que hacer lo que crees que está bien, que entonces no hay una exigencia moral, o sea, no se lo obliga a nadie, ni se le exige a nadie que se comporte de tal o cual manera, porque cada uno es libre de hacerlo. Entonces tampoco se habla de conversión del corazón, tampoco se habla de pecado. Cada uno decide lo que es, y lo importante es sentirse bien. Si yo me siento bien haciendo esto, llevando esta vida de pecado, siendo la peor persona del mundo, no importa, porque lo importante es que yo me sienta bien. Entonces sabemos, ¿no?, que Dios nos viene a revelar cuál es el bien y cuál es el mal. Pero en cambio la nueva era dice que cada uno puede elegir y puede decidir lo que es bien y lo que es mal. Entonces, ¿qué pasa también? Muchas personas que llevan una vida de pecado se encuentran en este refugio en la nueva era, porque pueden llevar esta doble vida, esta vida de pecado y a la vez esta profunda espiritualidad, entre comillas. Pueden ser hombres espirituales, pero llevando una vida moralmente como quieran. Así que bueno, es importante saber que nosotros fuimos creados como seres libres y que por esa libertad nos apartamos de Dios y que por esa libertad podemos volver a unirnos a Dios. Entonces, no podemos creer en celebrar la misa y creer en la reencarnación, rezar el rosario y creer en el horóscopo, es decir, en la astrología. Una cosa es la astronomía, el estudio de los astros, una ciencia seria, y otra es la astrología, es decir, darle como un sentido espiritual a la posición de los astros. Entonces yo soy de Leo, yo soy de Libra, no, nosotros los cristianos somos libres. Jesucristo nos liberó, no estamos determinados por las estrellas. Nosotros somos seres libres. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué esto no? Si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué no puedo aprender otras cosas como estas prácticas? Porque esto nos aparta cada vez más del amor de Dios, cada vez nos aleja más de Él. ¿Se acuerdan que yo puse el ejemplo de este nene que jugaba con esa perla preciosa que era su presente, su pasado y su futuro? ¿Por qué vamos a arriesgar eso, metiéndonos en prácticas que tanto daño nos pueden hacer, que nos pueden apartar de Dios? Si Dios ya nos señaló el camino, ¿por qué vamos a buscar en otro lado lo que Dios mismo nos ofrece? Entonces la nueva era nos propone esto, el diálogo con otras culturas, con culturas milenarias, culturas antiquísimas, con los indígenas que tenían esas culturas tan ancestrales, con un bagaje histórico importantísimo que pueden aportar a nuestra espiritualidad. Y no, esto no es así, porque en materia de espiritualidad nadie le enseña a la Iglesia Católica. En otras áreas, en ciencia, en tecnología, en informática, sí, pero en materia de espiritualidad nadie le enseña a la Iglesia Católica. En realidad de Dios, no. En realidad de espiritualidad, no. En realidad de trascendentalidad, no. Porque Jesucristo le ha confiado a la Iglesia el verdadero camino, que es Él mismo. Por lo tanto, la Iglesia es madre y maestra. Veamos la vida de los santos, leamos a los santos. ¿Cuál es el camino de espiritualidad? ¿Cuál es aquello que nos puede saciar de ese agua que tenemos sed? Como dice Jesús, vayan por el mundo y hagan a todos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir lo que yo les he mandado. Jesús no entraba en diálogo para dejarse enseñar. Jesús era el maestro. Jesús enseñaba y ese ministerio le fue confiado a la Iglesia, de enseñarle al mundo la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje de la nueva era, porque es muy atrapante, es muy narcótico, muy sedante. Entonces habla del hombre, el hombre, porque lo importante es la promoción del hombre, lo importante es la educación del hombre, lo importante es que el hombre se capacite. No, lo importante es Dios y lo importante es que el hombre se convierta y abrace el amor de Dios que ya ha salido a su encuentro. Por eso los cristianos no predicamos valores cristianos. Nosotros no se nos mandó a predicar valores cristianos, se nos mandó a predicar a Cristo. Se nos mandó porque los valores no nos aman. Cristo es el que nos ama, Cristo es el que entregó su vida por nosotros y Cristo es el que quiere hacernos eternamente felices en la gloria.
Que esto tampoco nos hace intolerantes, porque es aceptar y creer que el tesoro más grande y la revelación más grande está en la que nos dio Cristo. Y que lo mejor que tenemos para ofrecerle al mundo es a Cristo, porque es invaluable. Le estamos ofreciendo ni más ni menos que la vida eterna con Cristo. Y sabiendo que Él es el único camino. Así que bueno. Bueno, y un poco cuáles son las prácticas de la nueva era. Estas son algunas, las voy a leer para no olvidarme. Ritos satánicos, Halloween, espiritismo. Halloween parece una pavada, pero satánicos han dicho que en Halloween los satánicos se ponen a trabajar y preparan la fiesta de Halloween y ese día hacen ritos para que todos los niños que se disfrazan queden con algún demonio. Obviamente, muchos que los hacen desde la ignorancia y que son también protegidos por la atención de sus padres, no pasa nada. Pero qué peligro que también se exponen los niños cuando festejan el Halloween. Espiritismo, juegos de la copa, el ouija, el Charlie, entre otros. Las lecturas de la mano, del chocolate, cigarrillo, tarot, café, lecturas de Laura, cartas, la tirada de cartas. Angeliología. ¿Se acuerdan que dijimos que creemos en los ángeles? Que hay un estudio cristiano de lo que es angelología. Pero muchas veces se invoca ángeles, arcángeles, que no fueron revelados sus nombres. Sabemos que solamente la Biblia menciona a Rafael, a Miguel y a Gabriel. Y no menciona a Chamuel, a Uriel, a Ariel, a Zadkiel y a Jofiel. Es decir, que no se están invocando arcángeles, se están invocando demonios. Por eso hay mucho cuidado con estas cadenas de oración supuestas que dicen deja abierta la puerta esta noche para los ángeles. Porque sabemos que existen muchos tipos de ángeles. Y los ángeles que trabajan para Dios no nos piden esas cosas. Los ángeles que trabajan para Dios nos piden que creamos en su evangelio y nos ayudan a caminar en ese camino que es ni más ni menos que Jesucristo. Obviamente que es bueno y que es santo invocar a mis ángeles de la guardia, invocar a San Miguel, invocar a los arcángeles, pero solamente lo bíblico. No podemos abrir la puerta a los demás ángeles, porque si abrimos la puerta a ángeles que no conocemos, probablemente estamos abriendo las puertas a demonios. Santería. Acá hay un tema que se pretende fingir un culto católico de devoción a los santos, pero con estos santos se los usa para hacer rituales paganos, como sacrificios animales, sesiones adivinatorias, trances por posesión, espíritus malignos, etc. Y que se le pone la fachada religiosa. Incluso hay muchas imágenes de estos santos que se usan para esto, que si se rompe como lo de afuera, adentro trae imágenes de brujos o dioses paganos. Es decir, lo de santo es solamente una fachada. Hay que tener mucho cuidado cuando uno va a la santería, porque todos esos inciensos, esas velas raras que venden, uno puede encontrar a San Benito al lado de San La Muerte, San Benito al lado del Gauchito Gil, que no son cosas que creamos los cristianos. A ver, no decimos no ir a la santería, solemos ir y hacer bendecir las cosas por las dudas. Pero también, cuidado que se compra ahí, porque si uno no tiene un buen discernimiento de lo que está comprando, capaz que me estoy llevando una imagen de algo que... O los libros que hay en las santerías, por ejemplo, libros de Ansel Grum, que es un supuesto monje católico que escribe cosas totalmente de la nueva era. Exacto, o muchos libros de ángeles también se encuentran muchísimo en la santería que no son cosas católicas, se están invocando a ángeles caídos. Magia, conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con la ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Este es un recurso de Satanás para obtener bienes temporales, pero siempre se termina con más problemas acá o en el momento de la muerte. Entonces la magia nunca va a ser buena. Siempre, primero que el diablo no hace nada gratis, nada. Y si no la pagaste acá, la pagas después en el infierno. Si se necesita algo, le pedimos a Dios. ¿Quién más que Dios? Después, supersticiones. Acá hay de todos los colores, el pasar por abajo de la escalera, la pulserita roja, mirar al gato negro a los ojos, etc. El catecismo nos dice que no se puede poner la fe en objetos y creer que estos determinan nuestra vida. Después prácticas como el Feng Shui, que es un método chino que se utiliza como para acomodar la casa o los edificios de ciertas formas, como para permitir que pasen las buenas energías y que no pasen las malas energías. Ojo que acá si uno decoró su casa porque vio en Pinterest una foto de una casa decorada sin saber que era el Feng Shui, no pasa nada. Si pone el espejo a la puerta porque le gusta poner el espejo a la puerta, no pasa nada. El tema es cuando se sigue esta práctica pensando que así yo voy a atraer a buenas energías. El horóscopo,
la reencarnación, la terapia de imanes, regresiones, reiki, aromoterapia. Constelaciones, que es ni más ni menos que la invocación de los muertos, para que hablen por boca de uno. Yoga, que ya estuvimos hablando bastante. Películas que están cargadas de contenido sexual y espiritual. Meditación trascendental, shiatsu, control mental, ocultismo, milenarismo, método Silva, enneagrama, constelaciones familiares, ufología, chamanismo, cristales, zen, música nueva era, que muchas veces capaz que nos damos cuenta, es música que tiene como instrumento, música como natural, instrumental, porque el peligro puede ser que muchas veces puede tener oraciones que no entendamos y que es dañino porque se está invocando presencias. Programas de control mental, sanación y autosuperación. Y acá es importante ver y juzgar también cada programa por separado, incluso lo que vienen del catolicismo, que plantean programas de autosanación, autosuperación. Algunos, sí, hay que discernir porque algunos solamente enseñan a entrenar la voluntad y está perfecto, pero hay otros que se ponen se pasa de una terapia psicológica o emocional al mundo espiritual, y acá se incorporan elementos como el panteísmo, el gnosticismo. Por eso hay que juzgar a cada programa individualmente. También hay escritores de la nueva era, como ellos, algunos de ellos son Anton Sandor, Lavey, Richard Bach. Bueno, después les pasamos los nombres, estoy medio mal diciendo. Y también hay que saber leer con discernimiento. Les vamos a pasar estos también autores para que puedan ver si tienen en su biblioteca algún libro de este autor para que lo tiren. También los tatuajes. ¿Qué pasa con los tatuajes? Que muchas veces la tinta está rezada, es decir, la tinta que se le pone a uno para hacer ese tatuaje está rezada por satánicos, y muchas veces ha pasado que a exorcismos también cayeron personas que tenían un demonio que había entrado por la tinta de los tatuajes. Y también hay que tener mucho cuidado con el tema de la naturaleza, porque los grupos de la nueva era ponen a la naturaleza como un dios y a la madre tierra, a la Pachamama. Entonces sí, obviamente es cristiano cuidar la naturaleza, esta casa y esta creación de Dios. Pero también hay que tener cuidado con caer como en algo que sea para el otro lado, tratar a la naturaleza como algo divino, como lo único importante. Como una divinización de la exacto. tierra. Así que para ir cerrando este encuentro, los invitamos a cerrar los ojos y a preguntarle a su alma: alma mía, ¿qué estás buscando? Tantas riquezas en Jesús, ¿para qué buscamos en otras fuentes contaminadas lo que tenemos aquí en Cristo? La paz verdadera, te dice Jesús, no la encontrarás sino en mí. Me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, para cavarse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Alma mía, ¿dónde estamos depositando la confianza? Porque recurrir a estas prácticas no es sino depositar lo más grande y precioso que tenemos, que es nuestra alma, en las manos equivocadas, en la mano de ladrones que quieren robarnos nuestra vida eterna. ¿A quién le confías la custodia de tu corazón? ¿A un horóscopo? ¿A la posición de los espejos? ¿A santos paganos que destacaron por sus vicios? ¿A supuestas energías? ¿A espíritus desconocidos? ¿O vas a confiarle la guarda a quien te creó, a quien no escatimó ni a su Hijo único por ti? Porque el que beba de esta agua, dice Jesús, tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá nunca más sed. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta.
Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual en lugar del gozo que se le ofrecía soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, rechacemos cada una de estas prácticas que ponen en peligro nuestra vida espiritual, nuestra vida de unión con Dios. Bueno, hermanos, vamos a pedirle mucho, pero mucho a María esta gracia, porque seguramente en más de uno se habrá generado un sentimiento contrario hacia nosotros. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué lo presentan esto? ¿Qué lenguaje duro? Como también lo han dicho a Jesús, tiene palabras muy duras. Y cuando Jesús les preguntó a los apóstoles, le dice, ¿ustedes también quieren irse? Los invitó, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro, como nosotros hoy podemos responder, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si solo tú nos prometes la vida eterna. Exacto. Y por eso, bueno, también la práctica para esta semana va a ser revisar actitudes, revisar materiales, revisar libros, revisar lenguaje, para poder desprendernos de todo lo que llevamos y cargamos, que es de la nueva era, y bueno, así comenzar a vivir libres. Le vamos a estar compartiendo una serie de testimonios de personas que han estado en la nueva era, que también cayeron porque, bueno, parecía algo muy bueno, pero resultó ser que no. Y Dios mediante, apenas salga, le estaremos también compartiendo un pequeño documental sobre casos de personas que estuvieron en la nueva era y un exorcista que tuvo que trabajar con esos casos. Y les proponemos, a partir de ahora que ya estamos cerrando este bloque y que se vienen bloques mucho más lindos y más fuertes, comenzar a leer el Tratado de la Verdadera Devoción. Ya lo deberían estar leyendo. Sí, pero bueno, les venimos a ofrecer una propuesta que es leer 5 capítulos por día. Tiene 5 puntos por día, porque bueno, el tratado está dividido en puntos y tiene 273 puntos. Así que les proponemos comenzar a leer 5 puntitos por día, a resumirlos, a resaltarlos, y así terminar el libro en un mínimo de 50-55 días. Para que también ya lleguemos a nuestra consagración bien preparados en el tratado y que también tengamos tiempo para releerlo. Exactamente. Así que bueno, hermanos, les damos gracias por estar presente. Ánimo, tengan fuerza, tengan fe, no en ustedes mismos, sino en aquel que hace posible todas las cosas y que va a transformar sus corazones para que sean capaces de rechazar todo lo que nos impide apartarnos de su amor. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes.